Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las generalidades de este virus. Bueno, conocido como parvovirus B19, fue descubierto por Yvonne Cosar en 1974. Recientemente se ha sugerido un cambio de denominación y ha pasado a ser clasificado como eritrovirus B19. Esto se debe a su especial tropismo hacia los precursores eritroides, en los que pues se replica y a los que lisa. En cuanto a su taxonomía, tenemos que es de la familia Parvoviridae, tiene dos subfamilias, Parvovirinae y Densovirinae. La Parvovirinae posee cuatro géneros. Está el parvovirus, que afecta tanto a animales y aves, el dependovirus, que depende sobre un virus ayudador como adenovirus, eritrovirus, que posee solo miembro B19, esto quiere decir que es el único que desarrolla clínica en hombres, el bocavirus, que se encuentra en investigación, pero pues hasta ahora se sabe que causa grandes infecciones en el tracto respiratorio. El Densovirinae, que pues afecta a insectos, sobre todo artrópodos. El género es Erythrovirus, su especie es B19. El ADN es monocatenario de aproximadamente 5.600 nucleótidos. Es un virus bastante pequeño, de aproximadamente 26 nanómetros de diámetro. Su genoma es de 5 a 6 kilobytes, sin envoltura y con cápsides de simetría icosaédrica. Bueno, su replicación se da en el núcleo y en cuanto a la historia, se tiene que en 1981 por primera vez se asocia a la enfermedad cuando se detecta en casos de crisis aplástica en pacientes con anemia de células falciformes. Posteriormente se descubre que es el agente causal del eritema infeccioso o quinta enfermedad de la infancia, también de abortos espontáneos, de algunas formas de artritis aguda y de anemia crónica grave pues en los inmunodeprimidos. Bueno, también se tiene que entre el 20% y el 30% de los pacientes no presentan síntomas. También se encuentra asociada a otras enfermedades como la vasculitis, miocarditis, la nefritis, la trombocitopenia inmune, el síndrome hemofagocítico y enfermedad hepática fulminante, aunque pues no se ha demostrado su causalidad. El único huésped conocido es el B19, que como ya lo he dicho anteriormente, causa clínica únicamente en el hombre y su transmisión se da a través de secreciones respiratorias. Su tropismo se da por las células eritropoyetinas, produce anemias y se mete dentro de las células eritropoyetinas de la médula ósea, donde produce pues diversos tipos de anemia. También causa la disminución de la cantidad de anticuerpos, disminuye tanto CD4 y CD8 y otras inmunoglobulinas. Los métodos para la detección están dirigidos más que todo a las BP2 porque pues es el más abundante. Y las proteínas no estructurales están localizadas en la mitad izquierda y las proteínas estructurales en la mitad derecha. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es hablar sobre la estructura del eritrovirus B19. Para hablar de ello tenemos que tener en cuenta primero que la forma de su cápside es una cápside eicosaédrica, que el tipo de ácido nucleico que contiene es un DNA monocatenario y que es un virus desnudo, o sea que pues como tal no va a poseer envoltura. Una de sus características es que al ser parvovirus va a ser relativamente un virus muy pequeño, de 20 a 25 nanómetros aproximadamente, y son sus proteínas. Hay que tener muy en cuenta sus proteínas, entre ellas vamos a encontrar lo que es la BP1, que como pueden observar está más hacia la superficie que la BP2, y también vamos a tener la NS1. Cuando hablamos de lo que es la BP1, va a ser aquella proteína que aparte de tener actividad fosfolipasa, va a tener ese contacto con el receptor, permitiendo esa entrada a la célula diana. Y la BP2 es aquella proteína que va a estar más abundante, aproximadamente es del 90 al 95%. Ahora, una tercera proteína sería la NS1. Esta proteína como tal es una proteína no estructural, pero se dice que su función como tal va a ser la replicación viral. Es importante resaltar que este tipo de virus solamente se replica en aquellas células que se encuentran en la fase de mitosis y que van a tener un tropismo, o sea, el lugar donde ellos quieren llegar, el tropismo de ellos van a ser las células progenitoras eritroides humanas. Y teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, vamos a tener en cuenta que aquellos dominios de unión, estos eventos de unión, van a tener dos protagonistas, los dominios que van a ser parte de la cápside, como también lo que son los receptores celulares. Hay que tener muy en cuenta que el receptor de lo que es el eritrovirus B19 va a ser un globócito, que sería el antígeno P. Cuando hablamos de globócito hacemos referencia a un glucosfingolípido neutro que va a funcionar como antígeno del grupo sanguíneo, que va a estar presente principalmente a nivel de las membranas de las células eritroides. Aquí se vuelve a explicar por qué
el tropismo del eritrovirus B19, pues son estas células eritroides. Un dato curioso es que se ha demostrado que aproximadamente uno de cada 200.000 individuos lo que va a hacer es que carecen de lo que es el antígeno P. Al carecer o al no tener el antígeno P, o sea, el receptor del eritrovirus, estas personas van a ser inmunes a este virus. Dentro de lo que son los mecanismos de transmisión encontramos la vía respiratoria principalmente por medio de la mucosa respiratoria, un contacto estrecho entre persona y persona, la vía parenteral, ya sea por una transfusión de sangre infectada o verticalmente de la madre hacia el hijo. Después de transmitirse el periodo de incubación desde lo que es la infección hasta la manifestación de síntomas inespecíficos, va de 4 a 14 días, aunque en algunos casos han encontrado que fue hasta 21 días. Algo que se ha encontrado es que el miocardio fetal también expresa lo que es el receptor del eritrovirus B19, que sería el antígeno P. Por ende, esto también va a explicar algunos de los efectos cardíacos que se pueden encontrar en esta infección. Ok, iniciaremos hablando sobre las manifestaciones clínicas. Bueno, el paciente va a presentar comúnmente eritema infeccioso y exantemas, que lo vamos a ver en niños de entre 4 y 11 años. Luego de un proceso de incubación de 4 a 14 días, vamos a ver el eritema intenso que va a evolucionar en la cara y posterior va a pasar entre 1 y 4 días hacia el tronco y extremidades, con un aspecto reticular. También vamos a ver exantemas diversos. Vamos a tener también crisis de anemias aplásicas, que solamente va a aparecer en pacientes que tengan anemias hemolíticas o anemias hemolíticas adquiridas, que va a empeorar por la condición que da el virus de reticulocitopenia. Bueno, artropatía vamos a tener 80% comprometido en adultos y 8% en niños. En adultos puede durar incluso 2 semanas, pero hay posibilidades de que duren meses o años. Tenemos miocarditis, que es un potente agente causal que tiene el virus, que va a dar infección de células endoteliales de pequeñas arteriolas y vénulas. Tenemos difusión hepática, enfermedad aguda del tracto respiratorio y síndrome papular purpúrico petequial de manos y pies. Podemos tener en mujeres embarazadas abortos o alteraciones fetales, adenopatías únicas o múltiples y distintos pacientes asintomáticos. Ok, en la patogenia tenemos la replicación del virus, que es el primer resultado en los precursores eritroides de la sangre y médula ósea que inhiben la eritropoyesis. Además, tenemos que el tropismo del B19 se debe a la presencia del antígeno P, que se encuentra principalmente en las células de la línea eritroide, aunque también en plaquetas y tejidos del corazón, el hígado, el pulmón, el riñón, el endotelio y la placenta. El segundo mecanismo que tenemos está condicionado por la respuesta inmunitaria del huésped, de manera que el exantema y las artralgias son el resultado de la formación de inmunocomplejos. Okay. El diagnóstico lo puedo hacer de 4 maneras. El diagnóstico clínico, simplemente cuando tengo una epidemia de eritema infeccioso, ya puede ser un aspecto y debemos proceder a hacer los otros tipos de exámenes, que en este caso sería la microscopía electrónica, donde tenemos presencia de partículas virales en suero, médula ósea, líquido acítico y órganos. Para eso se puede usar un inmunoelectromicroscopio y ahí sí se hace la incubación de la muestra con anticuerpos específicos para poder apreciar los agregados de partículas virales. En la serología vamos a utilizar la detección de inmunoglobulina M específica o en la demostración de la seroconversión para inmunoglobulina G. Para eso también vamos a utilizar ELISA y IFI. Para detección de ácido nucleico vamos a utilizar PCR de muy alta sensibilidad. A continuación hablaremos sobre el tratamiento. En la actualidad no hay vacunas, esas siguen en estudio, y para enfermedades exantemáticas el tratamiento es sintomático con antipruriginoso, antiinflamatorios en caso de artritis y transfusiones de sangre en crisis de anemia plástica. Cuando hay presencia de pacientes inmunosuprimidos, estos han respondido muy bien con inmunoglobulina G humana conteniendo anticuerpo anti-B19, y para infecciones fetales con anemia grave se va a utilizar transfusiones del feto in útero.
En pacientes con VIH positivo no se debe extrañar que pues, se requiera un segundo ciclo o una administración mantenida de las inmunoglobulina para mantener las frecuentes recaídas. Bueno, promoción y prevención del parvovirus. Bueno, con respecto a la prevención, no hay una vacuna pues para prevenir la infección del parvovirus humano. Pues una vez te infectas con el parvovirus, pues obtienes una inmunidad de por vida. Pues para reducir y prevenir el contagio, pues se tienen las siguientes recomendaciones para no contraer esta infección, que es el lavado de manos, no tocarse la cara, evitar pues estar con personas enfermas y no compartir alimentos ni bebidas con personas pues que sean posiblemente portadoras. Con respecto pues al tratamiento, pues no es necesario un tratamiento como tal, solo pues en algunas ocasiones se recurre a medicación sintomática y únicamente en las artralgias pues se recomienda el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Retomando en cuanto a la epidemiología, en cuanto al rol socioeconómico, pues la prevalencia del agente viral con respecto al factor socioeconómico, existen pues diferentes estudios tanto nacionales y extranjeros que demuestran pues una mayor sobreprevalencia en el grupo de nivel socioeconómico bajo, ¿sí? Esto se podría deberse pues a un grado de hacinamiento de condiciones de vivienda que favorecería a la transmisibilidad del virus. Otros aspectos como tanto pues a resaltar es que pues la preinfección ocurre más frecuentemente entre los 5 y 15 años, en este caso pues un 70% de la población total. Tan solo pues un 10% en los casos tiene lugar en edades inferiores y un 20% pues en edades superiores. La prevalencia aumenta desde el 2 al 10% en menores de 5 años y hasta el 40 y 60% en adultos y superando el 90% en los ancianos. Entonces también se puede hablar que pues las infecciones por B19 son en su mayoría asintomáticas con respecto pues a esto.